de San Lucas, capítulo 17, del 11 al 19. Este evangelio me gusta por muchísimas razones. En primer lugar, saben ustedes que va la lectura que hemos leído al principio de la Eucaristía, ¿no? Que es la historia de Naamán. Es un general del ejército sirio, es decir, extranjero a Israel, que viaja a Israel para ser liberado de qué? De la lepra, como nuestro personaje del Evangelio. Y es el profeta Eliseo el que le libera de la lepra. Dirán ustedes, bueno, ¿qué tiene que ver esto con Jesús? ¿Recuerdan ustedes cuál fue la primera homilía de Jesús en Nazaret? ¿Con quién se comparó Jesús en el capítulo 4 de San Lucas? Con el profeta Eliseo. De tal forma que ahora en su vida comienza a reproducirse los mismos signos que Eliseo. Pero ¿por qué es importante el curar la lepra? Miren, cuando el hombre peca, y esto lo vemos en el libro de Génesis, lo primero que sucede es que hay una ruptura interna del hombre en sí mismo. Porque las pasiones, los apetitos empiezan a dominar sobre la razón. En siguiente lugar, cuando rompemos nuestra relación con Dios, ahí tienes otra ruptura, Adán y Eva se comienzan a pelear entre ellos. Rompemos nuestra relación con los demás. Y al final son expulsados del paraíso. Rompen la relación con la creación. De tal forma que el pecado es terrible porque introduce en nosotros una serie de desequilibrios enormes. Rota nuestra relación con Dios, rompemos nuestra relación con los demás, nuestra relación con nosotros mismos, esa armonía interna, y nuestra relación con la creación. Es decir, el pecado es un quebranto, una ruptura. Y esto lo vemos simbolizado en la Biblia con la enfermedad de la lepra. Porque según el capítulo 13 del Levítico y el 5 del libro de los Números, las enfermedades cutáneas, enfermedades contagiosas implicaban que las personas que lo tenían no podían acercarse a los demás, tenían que vivir aparte, en despoblado, en descampado. Pero no solo eso, sino que tampoco podían acceder al culto. Por lo tanto, era una ruptura con la familia, una ruptura con los demás, una ruptura también con Dios. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Pues es impresionante, porque entra a la vida y lo primero que hace es restaurar nuestra relación con Él. Me explico. En la lectura de Naamán el sirio, la primera lectura, cuando Naamán queda curado, evidentemente lo primero que quiere es dar gracias a Dios por haber sido restaurado, que no habían sido los dioses de Asiria lo que lo habían curado, sino el Dios de Israel. Y entonces manda a llevarse tierra de Israel, como cuando nosotros visitamos un sitio bonito al cual le tenemos devoción y nos llevamos algún recuerdo, pues él se lleva tierra para esparcirla por el patio de su casa y así poder postrarse en esa tierra para rezar al Dios de Israel. Qué bonito. ¿Qué sucede con el samaritano? Jesús manda a los leprosos una vez curados a que vayan al templo, que vayan al sacerdote a rezar. El samaritano tendría que ir a rezar al monte de Garizim, que es allí donde rezan los samaritanos. Y sin embargo, a quien se vuelve es a Jesucristo. ¿Mm? Igual que Naamán el sirio se volvió al Dios verdadero. Dicho de otra forma, el Señor le sana materialmente a cada uno de los 12, de los hombres, para sanarles espiritualmente y para que se vuelvan de la idolatría al Dios auténtico, al Dios verdadero. Entonces, ¿qué es lo primero que el Señor desea hacer en mi corazón? Pues que entienda que el corazón tiene una dirección y es adorarle únicamente a Él. Esto es impresionante, ¿lo ven? Entonces, en el fondo no son dos historias de sanación física, sino de sanación espiritual, porque ambas, la de Naamán, culmina adorando a Dios y la de este hombre de Samaria termina postrándose delante de Jesús y adorándole a Él. Segunda cosa, el Señor nos quiere cerca, muy cerca. Miren que hay algo curioso y es que al principio, cuando se acercan los leprosos a Jesús, le gritan desde lejos, no se atreven a acercarse porque se ven a sí mismos impuros, sucios, con la lepra, y se establece una serie de barreras enormes. En aquella época no se podían acercar. Pero una vez que el samaritano ha sido curado, ¿qué es lo que hace? Se postra a los pies de Jesús. También yo creo que es un símbolo de nuestra vida personal, de cómo a veces estamos lejos de Dios, pero el Señor quiere acercarnos a Él, a como de lugar, ¿no? Regalarnos el tesoro de que de su vida íntima y amistad con Él. Y ojalá nosotros experimentemos este cambio de estar lejos, como al principio del Evangelio,
que hablaban a Jesús a gritos porque no se querían acercar a él. Y al final tenemos al leproso escuchando la voz del Señor y él tumbado a sus pies. Pasa de estar lejos a estar cerca. Y esto es muy curioso porque Jesús cuando le dice que es extranjero, le llama alogenés. Alogenés es una palabra que no se utiliza jamás en el Nuevo Testamento para designar a un extranjero, pero que se utiliza en el Antiguo Testamento para marcar una barrera, porque ningún halógenes, y se utiliza esta palabra, ningún halógenes, ningún extranjero puede entrar dentro del templo de Dios. Y ahora donde tienes al samaritano, a los pies de Dios, a los pies de Jesús, superando todas las barreras. Significa que Dios quiere romper toda lejanía de tu corazón para acercarlo al suyo, para tenerlo cerca. Muchas veces esas barreras las imponemos nosotros. Soy yo el que me mantengo a distancia de Dios, porque viendo mi propia miseria no me considero digno. ¿De qué? De poder acercarme a Él. Y aquí la respuesta es fácil. Estés como estés, no dejes que el demonio te tiente como diciéndote, mira, como estás muy mal, mejor ni te acerques. Háblale de lejitos al Señor a gritos. Pues no, háblale de cerca, tírate a los pies del Señor y acércate. Siguiente cosa, el Señor te quiere cerca, por eso rompe toda distancia. Finalmente, fíjense, se dice que el leproso curado alababa a Dios, verbo doxaxo, lo utiliza San Lucas siempre en su evangelio. Esto es constante, cada vez que hay un milagro en el evangelio de San Lucas, la gente termina doxaxo, es decir, glorificando a Dios. Al principio, los leprosos se lamentaban y el Señor quiere sanarnos hasta tal punto que pasemos del lamento a qué? Al darle gloria, alabarle, glorificarle. Estaba viendo pues hace poco un estudio que me parece bastante curioso, publicado en el año 2018 en Estados Unidos por dos sociólogos, y escriben una obra que se llama El auge de la cultura de la victimación. Y es curioso porque ellos llegan a la conclusión de que la gente en nuestro mundo compite por alcanzar la condición de víctima. Es así. Yo lo veo a veces en compañeros míos, amigos míos, ¿no? Que sienten que de alguna forma han sido tratados injustamente y prácticamente la condición de víctima, hoy ya lo vemos, termina por enarbolarse y convertirse en una especie de identidad, de tal forma que a veces eh, como que reclamamos el derecho a sentirnos mal por haber sido dañados o heridos. Y tenemos como una especie de obligación moral de tomar la bandera de nuestros agravios, publicarlos a todo el mundo y afirmarnos a nosotros mismos exhibiendo nuestras heridas. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? O sea, de tal forma que la condición de víctima de una persona tiende como a subrayar nuestra talla moral, ¿no? Y construimos nuestra identidad en base a los agravios que nos han hecho. Esto es curioso, ¿eh? Porque cada vez pasa más en esta cultura y cada vez nos pasa más a nosotros. Cuando nosotros no estamos hechos para eso, el Señor nos quiere ¿para qué? Para glorificarle a Él. El leproso deja de considerarse leproso, deja de considerarse víctima, deja de considerar todas las injusticias que ha sufrido siendo apartado de la cultura, apartado de la familia, apartado de la sociedad, apartado del culto, porque entiende que su vida ahora es una explosión de alegría para vivirla en plenitud de vida y verdad, alabando a Dios. ¿Qué hago yo convertido en planeador de sí mismo? Enarbolando la bandera de todas mis heridas y construyendo mi personaje, mi propia identidad en base a las injusticias que me han estado haciendo toda mi vida. O sea, no pensamos que necesitamos vivir desde Dios, que es Dios el que me dice quién soy yo, que mi identidad se construye desde Dios y no desde los agravios que me han ido haciendo históricamente a lo largo de mi vida. Porque de lo contrario, no sería una persona, sería una herida con patas. ¿Entendemos esto? Pues vamos a pedirle al Señor que nos ayude a pasar de la queja, del lamento de nosotros mismos, a vivir en la alabanza, la cultura de la victimación. Madre mía, pues ojalá el Señor nos cure el corazón de esto, nos quiere para Él, nos quiere cerca de Él, no lejos de Él, y nos quiere vivir
nos quiere viviendo desde Él para alabarle. Esto es lo que nos pide el Evangelio de hoy, esto es lo que tenemos que pedir al Espíritu Santo y hermanos, no volvamos otra vez a victimizarnos. Una vez sanos, vamos a dar gloria a Dios. Doxaxe, ¿no? Bueno.